Inmortales, capítulo 30. Monstruo central. ¿Cuál es el plan, amigo? Preguntó el chico mientras miraba a aquel gigante parado frente a él. Su cuerpo parecía hecho principalmente de roca y recubierto con algunas gemas y metales preciosos, mayormente oro y un cristal azulado. Varias plantas crecían a lo largo de todo su cuerpo, estando más concentradas en las zonas donde su piel rocosa estaba expuesta. Helio dio un paso al frente y con seguridad habló. Roxane va a cargar un sacrificio mágico, el más poderoso que pueda, los demás nos dedicaremos a darle tiempo. Empezó a estirarse y luego de un leve crujido proveniente de sus dedos continuó. Elena, sígueme el paso. El chico activó su refuerzo dorado e inmediatamente la pirata entendió lo que quería. Ylet alzó el vuelo y Axel invocó su lanza. Ya estaban completamente listos. Con un suspiro la elfo empezó a preparar su hechizo. Aquella esfera de maná crecía cada vez más, llamando la atención del coloso, que al percatarse de ello se puso en movimiento. Iba a golpearla desde arriba, pero recibió una fuerte patada combinada en el rostro por parte de Elena y Helio. Justo detrás de ellos estaba el emperador, que le lanzó un rayo usando la gema roja de sus guantes, incrementando así la potencia enormemente. El monstruo retrocedió, pero apenas se recuperó volvió a cargar contra la elfo. Helio y Elena golpearon sus piernas, pues sin Ylet para elevarlos no eran capaces de alcanzar la cabeza del monstruo sin quedar completamente expuestos a sus ataques. La fuerza del dúo desequilibró al gigante, dándole la oportunidad al emperador de derribarlo momentáneamente con otro rayo. La caída fue impresionante. El suelo retumbó y se hundió apenas lo tocó, aunque todos sabían que eso no sería suficiente para detenerlo. Trató de levantarse, pero ahora su cabeza se encontraba al alcance de los usuarios de magia de refuerzo. Comenzaron a golpearlo, centrándose en los ojos. El monstruo trataba de defenderse usando sus manos, pero cada intento era bloqueado por el emperador. El gigante enterró su mano en el suelo para recoger tierra y lanzarla hacia Ylet, logrando distraerlo el suficiente tiempo para empujar con el dorso de su mano a Helio y a Elena. Se levantó y lanzó un puñetazo a ras de suelo en dirección del dúo. Ylet utilizó esta vez la gema amarilla para lograr utilizar el rayo más rápido, pero la falta de potencia hizo que el monstruo apenas lo sintiera. El chico, que había logrado recuperarse antes que su compañera, saltó hacia ella para sacarla de ahí, sin embargo cuando la alcanzó el puño del gigante ya estaba sobre ellos, por lo que cambió al refuerzo plateado para protegerla con su cuerpo. La fuerza del impacto los mandó a volar por los aires, llegando a la altura de la cadera del monstruo y aterrizando a una distancia considerable. El gigante miró en dirección de la elfo, y empezó a moverse hacia ella. Axel trató de ganar tiempo usando una bola de fuego, pero como ya suponía no surtió ningún efecto. El emperador volvió a usar el rayo con la gema roja, pero esta vez antes de que pudiera terminar el hechizo fue golpeado por un pedazo de uno de los dedos de la criatura. ¿Puede lanzarlos? Se preguntó a sí mismo justo antes de recibir el impacto que lo derribó. Roxane y Axel no pudieron hacer más que verlo impotentes. El chico no podía hacerle nada debido a que su cuerpo era de roca sólida, mientras que la chica necesitaba más tiempo para cargar su hechizo. Pero justo eso le faltaba, pues debido a su colosal tamaño con solo un paso le bastaría para alcanzarla. Ella sabía que si no actuaba ahora moriría. ¡Carajo!, gritó a la vez que lanzaba su sacrificio mágico. El monstruo vio la gran esfera de maná acercarse hacia él, levantó su mano derecha y la golpeó con el dorso. Al principio parecía que iba a lograr desviarla, pero tras un breve momento que la elfo sintió como una eternidad, su brazo entero había sido arrancado. Un grito ensordecedor lo acompañó, no era de dolor, era de ira. Trató de aplastar a la chica, pero el impacto combinado de Helio y Elena en el costado derecho de su cabeza lo detuvo. Habían aprovechado que su brazo había caído en una posición de L para lograr conseguir la altura que necesitaban. El gigante se tambaleaba al mismo tiempo que de su herida caían decenas de pequeñas rocas que justo antes de tocar el suelo se abrían, convirtiéndose en criaturas similares a aves que iban directo hacia Roxane. Pero habían sido interceptadas por Axel. Consigan más tiempo, yo me encargo de protegerla. Le gritó a sus compañeros. El chico había lanzado una bola de fuego al aire que se dividió en proyectiles más pequeños que perseguían a las aves y detonaban al contacto con suficiente potencia para destruirlas. Aquellas que habían logrado sobrevivir eran partidas en dos o atravesadas por su lanza con gran velocidad, pues no podía permitir que ninguna interrumpiera el hechizo de su compañera.
El monstruo no tardó mucho en recuperarse y volver a cargar contra la elfo, ignorando completamente a los demás. Recibió un fuerte impacto en la nuca que lo hizo volver a tambalearse. Era el emperador, que le había lanzado el fragmento de dedo de regreso. Colocó sus brazos frente a él para protegerse y se envolvió con un aura roja, activó la gema roja y embistió de frente al gigante. Después utilizó el guante izquierdo. De su mano apareció un látigo hecho de electricidad que usó para sujetar el brazo del gigante, levantarlo y golpearlo con él. Aguanten un poco más y le volaré el otro brazo, les dijo Roxane. Sin embargo, ninguno de ellos esperaba escuchar un rugido. El sonido era familiar aunque no lograron reconocerlo al principio, pero en cuanto escucharon un patrón intermitente en él se dieron cuenta de lo que pasaba. El dragón. Fue lo que todos pensaron. Miraron hacia arriba y ahí lo vieron, volando mucho más cerca del suelo que la vez pasada, apenas por encima de la cabeza del gigante. Ellos ya se esperaban el impacto, pues por la velocidad y la altura asumieron que iba a embestir al gigante. Sin embargo estaban equivocados, pues lo ignoró completamente y en su lugar se dirigió hacia las montañas que había a la distancia. Una sola cosa cruzó por la mente de Ilet, la única explicación posible. Este no es el monstruo central, gritó, alarmando a sus compañeros. Hay que seguir al dragón. Roxane apuntó a las piernas del coloso y soltó el sacrificio, destruyendo una y dañando la otra considerablemente. Así no nos seguirá, vámonos. El emperador no perdió el tiempo y empezó la persecución, mientras que él y Yelena se habían detenido para cargar al semihumano y a la elfo a sus espaldas. A pesar de su gran tamaño, el dragón volaba a una gran velocidad, ninguno de ellos era capaz de seguirle el paso. Aún así lo intentaron con todas sus fuerzas hasta llegar a las montañas. Los 4 que iban por el suelo se quedaron atrás, pero Ilet las cruzó volando. Al otro lado encontró un pequeño lago con una isla en el centro. Ahí lo vio, una mujer de piel pálida vistiendo un vestido blanco largo y desgarrado en algunas zonas. A su alrededor se formó un círculo azul del cual aparecieron grandes pilares de hielo, los cuales el dragón simplemente derritió con su aliento de fuego. Aterrizó frente a ella y de un solo mordisco la devoró. El emperador observó desde la distancia aquello, sintiéndose inútil por no haber podido evitarlo. Pero, el dragón empezó a toser y terminó por regurgitar al monstruo, que había congelado parte de su garganta. Ahí tuvo una idea. Activó la gema roja y con ella un haz de luz blanca empezó a formarse junto a él. Apuntó con ambas manos hacia la mujer, que se estaba defendiendo como podía del reptil gigante. Inhaló profundo y justo cuando el dragón retrocedió un poco disparó. El sonido alertó al monstruo, pero no fue lo bastante rápida para esquivarlo, por lo que lo recibió de lleno. Cuando se disipó el polvo levantado por la explosión, lo único que quedaba en pie era el dragón, pues incluso el lago había sido evaporado. Ilet temblaba ligeramente. Aquel hechizo combinado con la gema le había provocado una parálisis temporal así como un inmenso dolor en todo el cuerpo, el cual solo podía ser descrito como quemarse de adentro hacia afuera muy lentamente. Ese brazo había desaparecido, pero sus heridas empezaron a emitir un brillo de múltiples colores en menos de un segundo. Estaba en perfecto estado. Hola, dijo cuando el dragón se le había acercado para olerlo. ¿Vas a aprovechar para comerme? El abismo va a colapsar dentro de poco. El dragón miró fijamente la gema roja de su guante y rugió de la misma forma que había hecho para llamar a sus crías antes. Miró una vez más al emperador y agachó la cabeza antes de irse volando. Los otros 4 finalmente habían logrado llegar. Aprovecharon un túnel que encontraron. Este llevaba de un lado de las montañas al otro en una línea casi perfectamente recta. ¿Qué ocurrió?, dijo Roxane mientras bajaba de la espalda de Helena. Ilet suspiró, aún sentía dolor. Usé mi hechizo más fuerte y maté al monstruo, era una especie humanoide, quizás algún tipo de bruja o cambia formas. Axel se le acercó y con cierta preocupación al no verlo moverse le preguntó. ¿Se encuentra bien, Majestad? Relájate, solo necesito un momento para recuperarme. Le dijo con seguridad, aunque su rostro no lo demostraba. Hay que salir de aquí antes que el vacío colapse. Justo cuando terminó de hablar un terremoto los había golpeado. Era tan poderoso que sacudió todo el lugar, incluso el cielo parecía estar temblando. Pero tan rápido como empezó se detuvo. Eso no debía de haber pasado, dijo Elio bastante confundido. A menos que fue interrumpido por otro terremoto. Este era incluso más fuerte que el anterior, al punto en el que el suelo había empezado a dividirse. Se está expandiendo, dijo, sorprendido a los demás.
Somos unos idiotas. Si el vacío estaba conectado al límite del planeta, entonces eliminar a su monstruo lo forzaría a ser absorbido. Pensó mientras saltaba de un lado a otro para evitar caer en las grietas que se formaban. Fin del capítulo 30.